Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, doctora, buenas tardes. Listo, ya estamos más de 100, entonces vamos a empezar. A ver. El tema que vamos a tratar a continuación es hijo de madre diabética. ¿Cómo estamos a nivel mundial en relación a la diabetes mellitus? Bueno, sabemos que debido al sedentarismo, a las condiciones de vida actuales, el sobrepeso y la obesidad se han incrementado en todo el mundo y a su vez han dado lugar también a incremento de diagnósticos nuevos de diabetes mellitus. Se detectan por año aproximadamente 1,5 millones de nuevos casos. Y hay que tener en cuenta que justamente se han incrementado más del 33% el número de mujeres que tienen diabetes de tipo 2 en edad reproductiva. Esto significa que vamos a contar con un número regular de pacientes que tienen diabetes mellitus pregestacional. La clasificación de la diabetes en la gestante se da en relación al momento en que se realiza el diagnóstico, encontrando que la diabetes pregestacional se presenta en el 10% de los casos e incluye tanto las diabetes mellitus de tipo 1 como las de tipo 2, mientras que la diabetes gestacional, que se diagnostica en el 90% de los casos de la diabetes gestacional, es la que aparece en cualquier momento de la gestación con o sin requerimiento de insulina. De manera convencional, a toda gestante que tiene entre 24 y 28 semanas de edad gestacional, se le realiza un screening que se llama test de O'Sullivan, que es un screening para valorar riesgo de diabetes gestacional. La forma de toma de muestra es una toma en ayunas y posterior a ello a la mamá se le da una sobrecarga oral de 50 gramos de glucosa y se vuelve a valorar el estado de glicemia. Si la glicemia supera mayor o igual de 140 miligramos por decilitro, conviene realizar una prueba confirmatoria llamada curva de glicemia. Pero si la glicemia de primera instancia es más de 200 miligramos por decilitro, la probabilidad de tener diabetes gestacional es bastante alta. Si hacemos la curva de la glicemia, aquí ya no se hace solo una medición, sino que se hace una medición en tres momentos posteriores al incremento de la glucosa oral que se le va a dar a la mamá, que en este caso son 100 gramos de glucosa, midiéndose la glicemia sérica en la hora 1, en la hora 2 y en la hora 3, posteriores a la ingesta. Si supera más de 140 miligramos por decilitro en alguna de estas tomas, el diagnóstico es bastante certero. Pero, sin embargo, esto se hace de manera de screening y con diagnósticos precoces. Sin embargo, toda vez que tenemos gestantes que tienen alto riesgo de padecer diabetes durante la gestación, como por ejemplo algunas mamás que han superado más de 15 kilos durante la etapa de gestación, aquellas mamás que tienen antecedentes de diabetes familiar, o que han tenido antecedentes personales de pérdida de glucosa en la orina, o sea, de glucosuria, conviene repetir este screening alrededor de las 32 a 35 semanas de edad gestacional. ¿Por qué es importante saber cuándo aparece el tema de la diabetes gestacional? Y resulta que la mayoría de complicaciones que padece el recién nacido es justamente con la diabetes pregestacional. Aquella diabética pregestacional y aquella diabética gestacional con mal control metabólico, con un índice glicémico alto y con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6%, va a traer como consecuencia malformaciones fetales y complicaciones tanto a corto como a largo plazo, incrementando el riesgo de muerte fetal y también de morbimortalidad neonatal. Hay que tener en cuenta que si esta noxa ocurre en etapas tempranas de la vida, puede dar lugar a teratogénesis, principalmente cuando se presenta dentro de las primeras 7 semanas de gestación. Otras, que aparecen un poco después, se asocian a retardo de crecimiento intrauterino y se da principalmente cuando la diabética ha sido diagnosticada previamente a la gestación y ya está presentando complicaciones propias de la diabetes, entre ellas la nefropatía y la retinopatía.
Entonces, es de esperar que este tipo de gestantes tenga más complicaciones a corto y a largo plazo. La mortalidad fetal de la diabetes gestacional se incrementa en 3 a 6 veces más que en un embarazo normal. De estos, casi la mitad corresponde a muerte por malformaciones y la otra mitad corresponde justamente a estas complicaciones que pueden llevar a la prematuridad y a la asfixia perinatal. Y hay que tener en cuenta que todos los problemas médicos que va a presentar nuestro recién nacido van a presentarse por dos circunstancias, tanto por hiperglicemia como por hiperinsulinemia fetal. ¿Qué debemos recordar de hijo de madre diabética? Y aquí aparece lo primero que les mencioné. Una mamá que tiene diabetes mellitus pregestacional o una mamá que tiene diabetes gestacional, pero con mal control glicémico y que tiene estanoxa en las primeras semanas de gestación, dará lugar a daño en la organogénesis y posteriormente control tardío de la composición corporal. La idea es, y como dice en esta parte, durante la gestación se produce una mayor resistencia a la insulina y justamente aquí tenemos que tener un trabajo en conjunto con ginecobstetricia para controlar bien la hiperglicemia y la resistencia a la insulina que padecen estas pacientes, porque con ello reduciríamos el riesgo de abortos y de macrosomía fetal. Por eso es importante el trabajo en conjunto que tenemos con los ginecólogos. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Que tanto la nefropatía diabética como la retinopatía y el RSIU por preeclampsia dentro del contexto de diabetes gestacional da lugar a muchas muertes fetales. Muy bien. ¿Qué genera el hiperinsulinismo? Porque hemos visto que justamente estas dos sustancias están relacionadas al aumento de mortalidad de los bebés. El hiperinsulinismo o la insulina es una hormona anabólica, una hormona de crecimiento. Justamente es una hormona de crecimiento porque no solamente es la insulina, sino sus derivados. La insulina tiene un factor de crecimiento insulínico llamado factor de crecimiento de tipo 1 y tiene una proteína fijadora de este factor de crecimiento número 3 que tiene una estructura molecular similar a la hormona de crecimiento. Esto da lugar a que si se produce hiperinsulinismo a partir de la semana 20 en adelante, estos bebés empezarán a crecer no solamente estructuralmente en relación a su peso, a su talla, sino que también empezarán a crecer el tamaño de sus órganos. Entonces son niños que nacen macrosómicos, nacen grandes, pero además tienen visceromegalia, principalmente a nivel cardíaco y a nivel hepático. Por otro lado, la hiperglicemia, que se incrementa alrededor del tercer trimestre, da lugar a que se acumule grasa a nivel del tejido celular subcutáneo, dando lugar al aspecto grande que tienen estos bebés. Por otro lado, si se produce antes de las 7 semanas de gestación, dará lugar a la mayor teratogénesis. ¿Cuáles son las complicaciones a corto plazo que presentan estos bebés? Alteraciones en el peso. Y aquí hay que mencionar lo siguiente. El hijo de madre diabética siempre va a tener problemas de extremo, o porque son pequeños para edad gestacional, prematuros o de bajo peso o tienen retardo de crecimiento intrauterino, o se van al otro extremo de ser grandes para edad gestacional y macrosómicos. Entonces, normalmente estas alteraciones de peso en relación a peso bajo van a ocurrir en el 20% de los casos de hijo de madre diabética. ¿Y por qué se produce? Por una afección microvascular. Ustedes recordarán que la diabetes cursa con hiperglicemia. La hiperglicemia da lugar a una vasculopatía, por eso es que se presentan las complicaciones de la diabetes, retinopatía, nefropatía, etc. Aquí también ocurre una vasculopatía a nivel de la placenta y esto da lugar a una disminución del flujo sanguíneo que llega al recién nacido y esto va a dar lugar a una restricción de su crecimiento y una restricción no solamente del crecimiento en talla y en peso, sino una restricción del crecimiento de sus órganos, sobre todo del sistema nervioso central.
La frecuencia de presentación de alteraciones del peso es similar tanto para la diabetes pregestacional como la gestacional, siempre que se presente dentro de las primeras 10 semanas de gestación. Como pueden ver aquí, por ejemplo, hay un bebé prematuro en la primera imagen, un bebé con piel bastante delgada, donde se pueden observar sus vasos sanguíneos. Sin embargo, abajo tenemos una foto de un bebé también bastante pequeño. Este bebé tiene una situación médica llamada RCU o restricción del crecimiento intrauterino. Estos niños llegan a tener muchas veces una edad gestacional a término. Son bebés que pueden tener más de 37 semanas, pero han sufrido tal hipoxia crónica intraútero y se ha restringido tanto su crecimiento que terminan por tener un peso y una talla por debajo del percentil 3, pero por edad gestacional mayores. Por eso es que si ustedes ven, este bebé, a pesar de que es bastante pequeño, tiene la piel en la zona inferior de los pies descamada. Esa piel descamativa es una piel de un niño de aproximadamente 40 semanas. Pero recuerden que el retardo de crecimiento intrauterino con un peso y una talla por debajo del percentil 3, además tiene restricción del crecimiento de todos sus órganos y sistemas. Son niños que presentan múltiples complicaciones al nacer. Y justamente el RCU es muy característico de hijo de madre diabética. Y además es uno de los factores que te aumenta el riesgo de mortalidad en la primera etapa de la gestación. Una de las complicaciones justamente de estos niños que están en extremos de la vida es la hipoglicemia. Y esta hipoglicemia con frecuencia se produce entre las 6 a 12 horas posteriores al nacimiento, justamente por una disminución en las reservas del glucógeno hepático. Normalmente las hipoglicemias, o sea, el pico más bajo de glucosa de forma natural, ocurre entre la segunda y tercera hora de vida, pero en estos pacientes ocurre un poco más tardíamente, entre las 6 y 12 horas. Aquí vemos el extremo. Este niño macrosómico, grande para edad gestacional, representa un 15 o un 45% de probabilidad de nacer grande. Y acuérdense que no es que solamente sea un niño grande en relación a su peso y a su talla, sino que también tiene un problema a nivel visceral. Hay visceromegalia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que generan que este bebito tenga mayor riesgo? La obesidad materna, que la mamá haya subido más de 15 kilos durante la gestación, una mamá que tenga un mal control glicémico, principalmente entre el segundo y tercer trimestre, una mamá multípara que antes haya tenido un macrosómico también forma parte de los factores de riesgo para que este hijo de madre diabética vire hacia el extremo de ser grande. ¿Por qué se produce justamente este crecimiento? Y es lo que les mencionaba hace un momento. Esta insulina excesiva que se está presentando en el feto se debe a que normalmente los bebés cuando están en la barriguita o la mamá les va a transmitir a través de la placenta esa sobrecarga de glucosa que tiene la mamá. Ese estado de hiperglicemia materna hace que en respuesta el recién nacido hiperplasie sus células beta del páncreas a nivel de los islotes de Langerhans, que son las células que producen insulina, a fin de poder controlar este estado de hiperglicemia, que no es del propio feto, sino es de la madre. Entonces, todo esto da lugar a un aumento del crecimiento de los órganos del recién nacido, por los factores proinsulínicos y también por la misma insulina. Miren característicamente cómo es un bebé a este lado derecho en la primera imagen, cómo es un recién nacido normal y cómo es un recién nacido hijo de madre diabética. La diferencia es bastante notable y aparece un fenotipo característico llamado fenopatía o fetopatía diabética o con fenotipo diabético. Principalmente bueno, aparecen estos bebés con peso y talla por encima del percentil 50, bastante grandes, pero que tienen como característica tener un perímetro craneano adecuado para la edad gestacional. Estos bebés también pueden tener
pletorismo, o sea, la carita se puede volver bastante roja, también podemos tener las manos y los pies rojos, y ahora les voy a explicar que ellos están pletóricos porque tienen policitemia, producto también de del hiperinsulinismo. Por otro lado, tienen facies de Cushing, o sea, tienen cara de luna llena, y justamente la distribución de su panículo adiposo es una acumulación grasa a nivel de la cintura escapular. Toda la zona del ombligo para arriba luce un poco más ancha que la del ombligo para abajo. Entonces, esto es característico. Tienen una jiba en la parte posterior del cuello y toda la cintura escapular, los hombros, la espalda son mucho más grandes que la zona inferior de su cuerpo. Este niño también puede tener características de hipotonía, así como hepatomegalia desde el nacimiento. ¿Cuándo aparece con más frecuencia este niño grande, este niño con visceromegalia? Justamente cuando durante el tercer trimestre el paciente o la paciente, en este caso la gestante, ha tenido un mal control metabólico, dando lugar a que más del 60% del tejido graso se acumule y dé lugar a esta fetopatía diabética. Otra de las complicaciones que pueden presentar los hijos de madre diabética son los traumas obstétricos en relación con la macrosomía fetal y el riesgo de nacer por parto vaginal. Entonces, comúnmente van a presentar trabajo de parto prolongado. Evidentemente, un niño tan grande, un niño que pesa más de 4 kilos, va a tener distocia de canal de parto. Evidentemente va a existir estrechez pélvica. Entonces, todos los niños que nacen con más de 4 kilos o que por lo menos el ginecólogo presume que van a tener más de 4 kilos, tienen que ser programados para cesárea. Un bebé que por X razón nace por parto vaginal va a tener múltiples complicaciones como las que les voy a mencionar a continuación. La primera es que un trabajo de parto disfuncional me puede dar lugar a asfixia. Evidentemente porque el bebé no lo sacan a tiempo, puede haber compresión del cordón umbilical con disminución del flujo sanguíneo y el bebé puede presentar asfixia. Puede existir fractura de clavícula, como se ve aquí en esta imagen. Por ejemplo, en el lado izquierdo ven la clavícula íntegra, mientras que en el lado derecho pueden observar una disrupción en el tercio medio de la clavícula. Esto se llama fractura de clavícula. Clínicamente se presenta porque al examen encontramos un signo que es el signo de la tecla. Cuando nosotros estamos pasando el dedo para valorar la integridad de la clavícula, hay una parte de hueso que se hunde y luego regresa a la superficie. Ese es el signo de la tecla positiva. Felizmente la fractura de clavícula tiene un excelente pronóstico, no genera por lo general dolor. Aproximadamente a las 4 semanas forma callo óseo y a las 6 semanas se ha reabsorbido ese callo óseo quedando bien la clavícula. No requiere cirugía, inclusive no requiere tampoco la colocación de cabestrillo, ¿no? Tiene un excelente pronóstico. Otra fractura puede ser la fractura de húmero, también los bebés pueden tenerlo, y aparecen las parálisis de plexo braquial. Una vez que tratan de jalar al bebé y estiran su cuello, puede dar lugar a una distensión, una elongación del plexo braquial, que son las raíces nerviosas que salen de las vértebras cervicales. Y aparece entonces la primera parálisis que vemos aquí en la imagen de abajo, es la parálisis de Erbs-Duchenne, donde tenemos compromiso de cervical 5 hasta cervical 7, estas raíces nerviosas, y dan lugar característico a esta postura del brazo, antebrazo y mano. Un bebé que tiene el brazo pegado al cuerpo, la muñeca en posición prona hacia atrás, y esta posición se llama posición del mesero pidiendo propina. Es característica de parálisis de Erbs-Duchenne. El bebé puede felizmente movilizar los dedos. Sin embargo, existe otra parálisis que es la que está aquí arriba, que es mucho más severa, con mayor compromiso del plexo e incluye un compromiso de C7 hasta T1, o sea, de cervical 7 hasta torácico 1. Y eso da lugar a una parálisis que se llama parálisis de Guillarin-Humble. Bebé característicamente con brazo también pegado al cuerpo y con la mano en postura de garra. Esta mano en garra
donde el bebé no puede movilizar los dedos, es una parálisis mucho más importante que requiere medicina física y rehabilitación y que de pronto en unas 6 semanas, inclusive 8 semanas, recién va a lograr empezar a movilizar los brazos. Entonces, estos bebitos que son hijos de madre diabética pueden estar sometidos a traumas obstétricos de nacimiento por vía vaginal. ¿Qué malformaciones podemos encontrar? Y acuérdense que las malformaciones van a ocurrir bajo dos circunstancias, ya sea la diabetes mellitus pregestacional o la diabetes gestacional, pero con un mal control metabólico, un mal control glicémico con hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6%. ¿Cuáles son las malformaciones que padecen estos bebés? En orden de frecuencia aparecen las alteraciones del sistema nervioso central, pueden aparecer las cardiopatías congénitas y por último, las alteraciones musculoesqueléticas. Recuerden que el riesgo también se incrementa con aquellas mamás que tienen diabetes mellitus con complicaciones. Entre ellas está la nefropatía diabética y la retinopatía diabética. Otra cosa a recordar aquí es que justamente estas malformaciones graves representan casi el 40% del riesgo de las muertes neonatales. A nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar principalmente defectos del cierre del tubo neural, y ahora lo vamos a revisar. El riesgo de malformaciones del sistema nervioso central es 15,5 veces más en gestantes prediabéticas a comparación de la población en general. Y aquí justamente en malformaciones a nivel del sistema nervioso central se ha visto implicado el hierro. Resulta que estos bebés tienen un mal metabolismo del hierro. ¿Y por qué es importante el hierro? Porque el hierro nos ayuda a formar membrana celular, nos ayuda a formar membrana neuronal. Por eso es que en algunas necropsias de hijos de madre diabética han encontrado justamente a nivel del cerebro una escasez de hierro. Aquí nuevamente la hiperglicemia y la hiperinsulinemia tienen que ver. La hiperglicemia porque es capaz de reducir a una proteína transportadora de hierro llamada transferrina. Si la transferrina disminuye, el hierro no tiene cómo conducirse hacia el sistema nervioso central y por lo tanto dará lugar a una alteración en el neurodesarrollo porque interfiere tanto en la diferenciación como en la formación de las neuronas. Mientras que por su lado la hiperinsulinemia es capaz de generar estrés oxidativo. Este estrés oxidativo da lugar a que los lípidos, tanto la esfingomielina, la lecitina o el fosfatidilglicerol, disminuyan en la membrana neuronal y da lugar a una disminución de esta a nivel del tejido cerebral. Por lo tanto, hay que indicar que el hipocampo, que es una estructura que se encuentra en la base del cerebro y es bastante sensible a los cambios de los niveles de glucosa, puede dar lugar a una alteración tanto en la estructura como en la función de las neuronas. No madura el sistema neuronal del paciente, tienen problemas en la sinapsis, trastornos en la sinapsis y en la diferenciación. Por lo tanto, los hijos de madre diabética son niños que pueden nacer con daño a nivel de la comprensión y de la memoria. Estos defectos del tubo neural que también tenían relación con el hierro, principalmente son dos, la anencefalia y el mielomeningocele. Como ven en la imagen número 1 y en la imagen número 4, podemos encontrar pacientes con anencefalia. La anencefalia es ausencia de cerebro, ausencia de formación de hemisferios cerebrales, así como pérdida de la calota, o sea, no tienen hueso. Estos bebés evidentemente tienen un pésimo pronóstico y fallecen pocas horas o minutos después de haber nacido. Por otro lado, tenemos los mielomeningoceles, aquí en la imagen número 2 y en la imagen número 3. Y recuerden que el mielomeningocele se debe a una protrusión de la médula espinal y de las meninges y también del líquido cefalorraquídeo por un defecto a nivel de la espina dorsal o de la espina vertebral. Imaginen todos estos nervios y estas raíces nerviosas que están
en este tumor, en este conglomerado. Y esto puede dar lugar entonces a cuadriparesia, a bebés que tengan problemas para respirar, problemas para deglutir o inclusive aumenten el riesgo de meningoencefalitis. Los defectos del cierre del tubo neural aparecen con una frecuencia del 2%, pero en relación a la población general, más de 10 veces. Evidentemente, si de ese defecto del cierre del tubo neural se asocia también a polidramios, habrá mayor riesgo de anencefalia. Otra de las complicaciones son las malformaciones cardíacas y representan el segundo lugar en frecuencia de las malformaciones, encontrándose de 2 a 10 veces más que en la población en general. Ahora, la Asociación Americana del Corazón ha recomendado realizar un ecocardiograma fetal a todas las gestantes diabéticas entre la semana 18 y la semana 22 a fin de discriminar quiénes podrían tener una cardiopatía congénita. Entonces, lo que menciona la bibliografía es que solamente en realidad esto es de screening. Sin embargo, si es que hay una mamá que todavía no se ha definido bien si es que tiene cardiopatía, debería repetirse previo al parto o al nacimiento, debería repetirse el ecocardiograma fetal. Esta recomendación aplica tanto para las diabetes pregestacionales como las diabetes gestacionales diagnosticadas en primer trimestre o aquellas que son diagnosticadas en el tercer trimestre, pero que tienen un mal control metabólico. Y entonces aparecen principalmente 3 malformaciones, que son la comunicación interventricular, la transposición de grandes vasos, teniendo en consideración que esta situación es incompatible con la vida y que requiere una corrección quirúrgica dentro de la primera semana de vida. Y por último tenemos la coartación aórtica. Entonces, si en el embarazo y al inicio del embarazo tenemos niveles de glicemia elevados, vamos a determinar que durante estas primeras 4 semanas de embriogénesis, el corazón del recién nacido tenga malformaciones estructurales. Otra situación que aparece cuando tenemos mal control metabólico en el tercer trimestre es una situación llamada miocardiopatía hipertrófica. Esta miocardiopatía hipertrófica nos trae consigo un incremento en el tamaño del septum, como ven aquí en la imagen. El septum interventricular está súper aumentado, ensanchado, aumentado de tamaño, así como también las paredes del ventrículo izquierdo. Y esto genera que las valvas mitrales, de esta válvula mitral, ambas valvas, se junten. Entonces, cuando la aurícula quiere eyectar sangre para que caiga en el ventrículo, no puede hacerlo porque encuentra una obstrucción. Entonces, este patrón obstructivo genera que la sangre regurgite hacia arriba y aparece el sonido característico de la regurgitación mitral. Todo esto producido por el hiperinsulinismo que se dio aproximadamente durante el tercer trimestre. Para buena suerte del paciente, estos niños presentan sintomatología de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en las primeras 2 semanas de vida. Posteriormente va disminuyendo el diámetro tanto del tabique interventricular como del ventrículo izquierdo, de las paredes del ventrículo izquierdo, para que aproximadamente al año ya tengan un tamaño normal. Esta situación ocurre en el 10 al 20% de los casos y clínicamente aparece en el contexto de un niño macrosómico con una mamá con mal control glicémico, principalmente a partir del tercer trimestre, y que además puede cursar con síndrome de distrés respiratorio y cianosis leve. En un porcentaje menor de los casos también puede acompañarse con insuficiencia cardíaca. Y la tercera causa de malformaciones es a nivel de músculo esquelético. Entonces, a nivel músculo esquelético aparece lo que llamamos el síndrome de regresión caudal, y aparecen aquí justamente estos fetos con un pobre desarrollo de la cintura pélvica, con alteración en la posición de las extremidades, y esto se puede presentar hasta casi 200 veces más
que en la población en general. La mayoría de estos bebés, como pueden ver, estos no son recién nacidos, sino son óbitos, son niños que han nacido muertos, obviamente es que si uno, cuando ustedes encuentren una malformación en un paciente, no se queden solo con eso, sino sigan buscando más malformaciones. Cuando un niño nace con alguna malformación, debe ser que tiene otras más. Entonces deben buscarlas. Aquí aparece característicamente lo que ustedes conocen como niño sirena o niña sirena, o la siringomelia, ¿sí? Em, donde además estos pacientes no solamente tienen fusión de miembros inferiores, sino que también tienen una serie de alteraciones a nivel urológicas, genitales, anorrectales. Por ejemplo, aquí en la foto de la izquierda podemos ver a un pequeño con siringomelia, donde no tiene genitales, y resulta que de repente tampoco tiene riñones, y es posible que ocurra. Acá tenemos, por ejemplo, un bebé que está en decúbito prono, donde evidenciamos una masa sacra, así que posiblemente aquí tengamos un mielomeningocele. Por otro lado, no solamente están fusionadas las piernas, sino que también podemos tener solo un hueso, puede aparecer solo un fémur, no dos. Entonces, esos pacientes difícilmente puede, mediante cirugía, separarse las piernas. Por otro lado, aparecen también malformaciones anorrectales y en esta figura vemos la imagen de una malformación, una falta de región anal en una mujercita y aquí también, ¿no? En un varoncito, son atresias anorrectales. Otras malformaciones y alteraciones que tienen estos pacientes se da a nivel hematológico. Y aquí aparece lo que les comenté en un inicio, ¿no? La poliglobulia. ¿Qué es la poliglobulia? Es el incremento de la masa eritrocitaria con un hematocrito mayor a 65% y una hemoglobina mayor al 22,5%. Esta poliglobulia aparece aproximadamente en un 15 o un 30% en comparación a la población en general. Y es más frecuente en el hijo de madre diabética que adicionalmente nace postérmino, o sea, mayor de 42 semanas. ¿En qué momento aparece la clínica de la poliglobulia? Entre las 2 a 6 horas del nacimiento. ¿Por qué se produjo? Recuerden que el recién nacido hasta los 2 meses de vida tiene hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal tiene una alta afinidad por el oxígeno y tiene una dificultad para desprender el oxígeno a los tejidos. Todo esto es detectado por las células peritubulares del riñón que mandan el estímulo para que se forme eritropoyetina y esta hormona actúa a nivel de la médula ósea para dar lugar a mayor producción de glóbulos rojos. Ahora, de forma natural, esto ocurre en el recién nacido, por eso es que ellos manejan hemoglobinas de 17, 18, 19. Pero adicionalmente a esto, a la forma normal o fisiológica, el recién nacido hijo de madre diabética tiene estados de hipoxemia crónica. ¿Por qué se produce? Justamente por esta vasculopatía o por este daño a nivel de microvasculatura con una disminución del flujo sanguíneo que pasa a través de la placenta. Entonces tiene dos estímulos para producir aumento de volumen eritrocitario. Cuando la sangre está en gran cantidad, se acumula y está hiperviscosa, da lugar a que en esta misma zona se consuma oxígeno y aumenta el metabolismo basal. Todo esto da lugar a la formación de microtrombos con disminución de perfusión de los órganos y todo esto puede afectar y puede generar disfunción multiorgánica, porque puede aparecer a nivel del sistema nervioso central, a nivel del pulmón, a nivel hepático, renal o del mesenterio. En todas estas zonas se puede ver compromiso de disminución de oxígeno. ¿Por qué se produjo? Por los estados de hiperglicemia e hiperinsulinemia, producto justamente de este daño de hipoxia crónica. Clínicamente, ¿qué presentan estos bebés? La mayoría de bebés lucen asintomáticos y algunos otros tienen plétora. Y hemos visto que la plétora es el color rojo, que se presenta principalmente en el rostro y también en las manos y en los pies. Característicamente estos bebés pueden cursar con temblores, succión débil, puede haber incluso trombosis cerebral, trombosis de vena renal, dando lugar a hematuria, oliguria,
Pueden padecer también de enterocolitis necrotizante, principalmente por afección a nivel del ilion terminal y del colon ascendente, y si es que hay perforación puede aparecer neumoperitoneo. Pueden tener apnea, taquipnea, cianosis, y es lo que podemos ver aquí. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos una cianosis central, en la segunda imagen un bebé pletórico y en la tercera imagen un bebé con distensión abdominal que nos haría sospechar de repente de enterocolitis necrotizante. Otra complicación es la trombocitopenia y principalmente se produce por ocupación medular debido al incremento de los glóbulos rojos. Recuerden lo que hemos conversado, esta hipoxia crónica, intrauterina, por la hiperglicemia, por la hiperinsulinemia, da lugar a mayor formación de glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos empiezan a aparecer de una manera indiscriminada en la médula ósea y no le dan tiempo ni pase a que se produzcan los megacariocitos, que son las plaquetas. Por lo tanto, disminuyen a nivel periférico, dando lugar a estas lesiones características en las puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero aquí tengo una imagen donde han aparecido en las piernas y se llaman petequias. La hiperbilirrubinemia también es frecuente y se produce en el 15 al 40% de los hijos de madre diabética, con frecuencia mayor en los macrosómicos, y se debe principalmente a varias causas. La primera, recuerden, el tiempo de vida media del glóbulo rojo en un recién nacido va entre 80 y 90 días y en un pretérmino entre 60 y 70 días. Estos niños van a tener un aumento de la masa eritrocitaria que se está rompiendo con más frecuencia. Este es uno de los factores por el cual el niño se va a poner itérico. El segundo factor es la inmadurez hepática. El hiperinsulinismo da lugar a una restricción de la acción del UDP-glucuroniltransferasa. Por otro lado, también la eritropoyesis inefectiva que aparece por ocupación medular también podría ser la causa de hiperbilirrubinemia. Las complicaciones metabólicas son bastante frecuentes, las debemos sospechar en los extremos, ya sea en el pequeño paraje gestacional, RCU, bajo peso o prematuro, o en los macrosómicos grandes paraje gestacional. Principalmente aparece con la forma macrosómica y con la forma prematura, o sea, es más frecuente aquí. Es una complicación que se da con una incidencia del 10 al 50% y es secundaria al hiperinsulinismo. Lo hemos repetido en diapositivas anteriores. Este estado de hiperinsulinismo fetal se da a expensas de la hiperglicemia materna, con hiperplasia de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, porque trata de compensar los estados de hiperglicemia materna. Y el pobre bebé tiene que aumentar el tamaño y el número de sus islotes, de sus células beta, para producir hiperinsulinismo. El problema es que cuando se corta el cordón y el bebé nace, el bebé se queda con esa carga de hiperinsulina alta, mientras que sus niveles de glucosa son los que él maneja. Y recuerden que un recién nacido maneja glucógeno hepático y muscular de lo poco que ha guardado durante el tercer trimestre. Entonces, esto da lugar a que estos estados de hiperinsulinismo bajen bastante la glucosa, la poca glucosa que tienen estos bebés. Principalmente aparece durante las primeras 4 a 6 horas de vida. Entonces ya sabemos que cuando tenemos un hijo de madre diabética, tenemos que dosar la glicemia de forma frecuente. Debemos poner hemoglucotest a las 2 horas, a las 4, a las 6 horas y luego cada 8 horas. ¿Por qué? Porque los niveles de hipoglicemia también pueden reducirse durante las primeras 72 horas y hay que prevenirlo justamente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que cursa con hipoglicemia? Principalmente se dan a nivel del sistema nervioso central y aparecen cambios en el sensorio, que pueden variar entre irritabilidad, letargia, somnolencia, estupor, ¿no? Diferentes grados de compromiso del sistema nervioso central, del sensorio. El bebé puede presentar un llanto agudo, un llanto débil, dificultad para succionar, succionan con mucha lentitud. Pueden presentar lo que llamamos tremores o temblores gruesos distales, que son esto que ven son tremores
característicos de la hipoglicemia, el bebé está despierto. Por eso hacemos el diagnóstico diferencial con convulsiones. El bebé está despierto, ¿no? Está tremoroso y justamente fue un paciente que tuvimos con hipoglicemia persistente. Dificultad respiratoria también pueden presentar cianosis e hipotonía. Las formas mucho más profundas de hipoglicemia dan lugar ya a apneas, a convulsiones y a coma. ¿Cómo hacemos nosotros el tratamiento de la hipoglicemia? Indicamos o prescribimos cuando tenemos un hemoglucotest por debajo de 47 miligramos por decilitro, una dosis de 12 C en bolo, de 12 C por kilo en bolo. Eso significa que inmediatamente que el paciente tiene hipoglicemia y tiene clínica de hipoglicemia, tengo que indicar o prescribir dextrosa al 10%. Si el paciente presenta convulsiones y únicamente ante la presencia de convulsiones, la dosis se duplica a 4 cc por kilo en bolo o 4 cc por kilo en el momento y luego para ambos casos vamos a dejar al paciente con infusión de dextrosa con un VIG o velocidad de infusión de glucosa de 4 a 6 miligramos por kilo minuto, que es la velocidad con que normalmente nuestro hígado produce glucosa y nosotros vamos a tratar de remediar o de imitar lo que hace de forma fisiológica el hígado. Entonces, así se los deja a los bebés hasta corrección completa, tanto de los niveles de glucosa como de la clínica y sintomatología que presenta el bebé. Otra de las complicaciones que tenemos es la hipocalcemia. Y la hipocalcemia se produce principalmente porque la insulina nuevamente genera daño a nivel de la paratiroides. Entonces, la hormona, aquí actúa la hormona, la paratormona. Recuerden que la paratormona es una hormona que saca el calcio del hueso, da lugar a la resorción ósea para que el calcio se incremente a nivel sérico. Sin embargo, los hijos de madre diabética cursan con un hipoparatiroidismo funcional transitorio. Esto da lugar a que justamente este calcio se reduzca. Por lo tanto, los bebés pueden presentar hipocalcemia. Y hablamos de hipocalcemia cuando tenemos valores menores a 8 en un recién nacido a término y menos de 7 en un recién nacido pretérmino, siempre y cuando hablemos de calcio sérico. Porque si hablamos de calcio iónico, tendríamos que tener menos de 4 para el pretérmino y menos de 4.4 para el atérmino. Si nosotros vemos que este paciente tiene niveles de calcio bajo y adicionalmente a ello tiene irritabilidad, apnea, letargia, tremores y raramente convulsiones, recuerden que debemos también dar tratamiento de sustitución con gluconato de calcio al 10% a dosis de 12 C por kilo. Si nosotros estamos intentando manejar la hipocalcemia, pero esta hipocalcemia no revierte, debemos pensar en que también se asoció a hipomagnesemia. Si se asocia a hipomagnesemia, debemos corregirla con sulfato de magnesio. Esta complicación metabólica ocurre en el 20 al 40% de los hijos de madre diabética. Otra complicación u otras complicaciones son las afecciones a nivel respiratorio. Y es que puede aparecer un síndrome de distrés respiratorio similar al prematuro. Y resulta justamente que el hiperinsulinismo nuevamente da lugar a inactivación y a un aumento de uso del surfactante, volviendo al pulmón que ya estaba maduro en forma inmadura, porque interfiere a nivel de la unión de la lecitina y de la esfingomielina con disminución del fosfatidilglicerol, que son justamente fosfolípidos que forman parte del surfactante. Entonces, el hijo de madre diabética es un niño a término que puede cursar con enfermedad de membrana hialina. Por eso es que siempre hay que, si tenemos síndrome de distrés respiratorio en un recién nacido hijo de madre diabética, debemos buscar estos patrones. Aquí vemos 4 imágenes, una más comprometida que la otra, y podemos observar un patrón retículo granular, principalmente a nivel de esta placa, de la segunda placa, en vidrio esmerilado, con una disminución del volumen pulmonar porque se están colapsando los alveolos. Entonces, recuerden, no solamente membrana hialina aparece en el prematuro, también puede aparecer en niños hijos de madre diabética
porque el hiperinsulinismo va a inactivar al surfactante. Otra de las causas de mortalidad alta de los recién nacidos hijos de madre diabética es la asfixia. Y existen dos teorías, tanto el hiperinsulinismo como la hiperglicemia. Y en el caso del hiperinsulinismo está asociado con un aumento en la oxidación de la glucosa y una disminución de la presión arterial de oxígeno. Oxida la glucosa, disminuye el oxígeno. Y por otro lado, la hiperglicemia persistente da lugar a una situación eh, con aumento del gasto metabólico y eso da lugar a un consumo fetal de oxígeno y al nacer los pacientes pueden padecer de asfixia que se considera junto con la prematuridad factores de riesgo para incrementar la morbimortalidad del recién nacido hijo de madre diabética. ¿Qué cosa vamos a ver a largo plazo? Bien, a largo plazo podemos tener riesgo de diabetes que se incrementa entre 0,5 a 11%, niños obesos 13%, y eso es lo más triste, ¿no? Un niño con parálisis cerebral infantil y con un aumento de riesgo de epilepsia de casi 3 a 5 veces más que la población en general. Muy bien. ¿Preguntas? No, doctora, está claro. ¿Todo claro? Listo, chicos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.